Amén. Bueno, hay una canción que se ha estado repitiendo la semana pasada y hoy, muy conocida, es agradable al oído, pero tiene una frase muy interesante. Esta es la canción de Ricardo Montaner, tiene una frase muy interesante. No sé si ustedes tienen la costumbre de coger la letra y decir de cualquier canción cristiana y analizarla. Es una buena costumbre porque no toda canción cristiana es cristiana. Tienen algunos aspectos ahí raros a veces. Entonces es muy bueno que nosotros las canciones que nos gustan podamos analizarlas si realmente son bíblicas, porque hay cosas en la música que hace que nosotros simplemente nos vayamos a lo que dice la letra sin darnos cuenta. Hay doctrinas, hay posturas en cada canción, porque cada persona tiene su doctrina y tiene su postura. Entonces es bueno. Esta canción de Ricardo Montaner tiene una frase que a mí me encanta. Dice: la gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Bueno, hay que ser muy bueno para describir esa canción. Pero hay esta frase que es clave. Sale a jugar, hablando de la gloria de Dios sale a jugar, cuando viene a ver, me deja ganar. O sea, la gloria de Dios, cuando viene a verme, me deja ganar. O sea, me gusta esta última frase porque creo que es lo que pasó con Jacob cuando luchó con Dios. Dios podía ganarle desde el principio, desde que comenzó la batalla, pero decidió darle la oportunidad de luchar toda la noche y al final ganarle. Es Dios dejándose ganar por Jacob. ¿Dónde empieza la historia de Jacob? Ya hemos visto su abuelo, su padre, ahora veamos lo de Jacob. ¿Dónde empieza la historia de Jacob? Alguna información de Jacob que usted tiene que tener es que Jacob nació en un matrimonio bendecido por Dios y lleno de amor, que es lo que vimos la semana pasada, ¿no? Dios bendijo y dio como el sello de aprobación a la esposa del padre de Jacob. Así que él nació en un matrimonio donde Dios le llenó de amor. Pásame el micrófono, por favor. Lo segundo que vemos es que mientras crecía Jacob, él fue parte de una familia dividida. Mientras él crecía, ya vemos ciertas diferencias entre la familia. Y esta familia ya se iba convirtiendo en una familia dividida, llena de conflictos y diferencias. Su madre lo amaba más a él que a su hermano, y su padre amaba más a su hermano que a él. Entonces tenemos un matrimonio, el matrimonio de los padres de Abraham, de Jacob, un matrimonio que ya no era tan unido como había empezado. Este matrimonio empezó muy bonito. De hecho, es interesante que cuando la vio y después dice que se la llevó, dice que la amó, o sea, verdaderamente la amó, y Dios bendijo ese matrimonio. Pero mientras pasaba el tiempo, este matrimonio ya se iba separando, por amor a sus hijos. Uno dice, no está mal amar a los hijos, pero si vemos la historia, toda la historia, vemos que el amor a los hijos, los separó. Cada quien con su preferencia, pero sobre todo, y esto es algo muy importante, es que no solo se trataba de los hijos, se trataba de sí mismo, de lo que ellos veían en los hijos y les agradaba. Entonces, realmente se trataba de sí mismo. Cada padre tenía su favorito. Como, no sé, ahora, ¿no? Uno puede estar orgulloso de que terminó la carrera, que ya tiene su profesión, pero realmente está orgulloso de lo que yo hice. ¿Me explicó? De lo que yo hice para que esa persona haga. No tanto del hijo, sino de lo que yo hice para que esa persona terminara como está ahora. Y el testimonio, generalmente, cuando hay ese problema, es que se refleja en el trabajo fuerte, y se va a notar eso. Yo trabajé tanto para que mi hijo tenga esto, tenga aquello, como que fuera una obligación.
Alguien dijo, los hijos no necesitan agradecerme nada, yo necesito agradecérselo todo, porque ellos no pidieron venir al mundo, yo decidí tenerlos. Y generalmente hay testimonios en donde hablan de los hijos y cómo están, que están bien y tanta cosa, pero refiriéndose a uno mismo, como uno trabaja, ¿no? Y se esfuerza, como de alguna manera fuera su obligación, y también como que quisieran que de alguna manera les aplaudieran por algo que tenían que hacer. Y ya, ¿no es cierto? No digo que esté mal, pero sí sacamos a Dios de ese testimonio. Como que Dios no tuviera nada que ver con eso. Y déjeme decirle también que a veces los padres toman decisiones con respecto al futuro de sus hijos que no tienen nada que ver con Dios. Y hay que preguntarse ciertas cosas. Pero, hablando de Jacob, hay un episodio que cambió todo con respecto a la familia. Ya estaba la familia dividida, ya estaba el matrimonio dividido, el esposo no tenía nada de confianza con su esposa engañaba a su esposo, no con otro, pero manipulaba a su esposo. Y hay un episodio que cambia todo con respecto a la familia, todo lo que estaba pasando con la familia de Jacob. Hay un episodio muy importante que lo tenemos en Génesis 24. Lo vamos a ver más después, pero ese es el episodio clave de todo esto. Enseguida de ese episodio, que usted ya sabrá cuál episodio, motivado por su madre, Jacob tuvo que huir de la furia de su hermano y la tristeza de su padre. No me van a decir que su padre estaba muy feliz por el engaño. Así que tuvo que huir de la furia de su hermano y de la tristeza de su padre. La única forma en que Jacob pudiera mantenerse a salvo era huir. Y eso lo tenemos en el capítulo 27, 26 y 27. Pero vamos a adelantarnos un poquito y vamos a ver solo la historia de Jacob. Génesis 28. Versículo 5. Dice, así despidió Isaac a Jacob, y este fue a Padán Aram, donde vivía Labán, que era el hijo de Betuel, el arameo, y hermano de Rebeca, la madre de Jacob, y de Esaú. Entonces, antes de llegar a este lugar, camino a la tierra de Labán, Jacob recibe una confirmación y afirmación de Dios. Y esto es una parte muy, muy importante porque son detalles que a veces pasamos por alto. Versículo 15. Él estaba dormido y en el sueño recibe la voz de Dios. Dice, date cuenta de que yo estoy contigo. Esto le está diciendo Dios a Jacob. Yo te protegeré por donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra. Ya había una promesa sobre eso. No te dejaré ni un momento hasta que haya hecho lo que te he dicho. Para los que les encanta tener textos bíblicos, este es un buen texto bíblico para los hijos, para los hermanos, para quien quiera. Versículo 16. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo, realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Recién se dio cuenta. Sintió miedo y dijo, qué terrible es este lugar. No es otra cosa que la casa de Dios y la puerta del cielo. Ahora, pregunta para ustedes. ¿Por qué sintió miedo? Si bien lo que dice Dios, o sea, dice, yo te voy a cuidar. Donde quiera que vayas, yo voy a estar ahí. Voy a cumplir mi promesa. Voy a hacer lo que yo he dicho. Pero él respondió con miedo. ¿Por qué sintió miedo? Puede ser, puede ser. ¿Por qué?
su conciencia. También puede ser, puede ser. También. La respuesta más sencilla a esa pregunta es que, sea como sea, es algo que nosotros debemos entender, sea como sea, la presencia de Dios siempre infundirá temor. Siempre. Nosotros estamos, pero que venga la presencia de Dios y que queremos sentir la presencia de Dios. Usted no sabe lo que está pidiendo, porque la presencia de Dios siempre infundirá temor. Es la presencia de Dios. No es cualquier cosa. Y a veces estamos pidiendo que la presencia de Dios, no digo que no pida, pero tenga conciencia de que es la presencia de Dios. Y eso siempre infundirá temor. Aún así, no deja de ser maravillosa, pero siempre infundirá temor. Habacuc dijo esto ya terminando su llanto. En Habacuc 3, versículo 2, dice: Señor, he oído hablar de tus hechos y saberlo me llena de temor. Uno dice, he oído, y qué maravilloso. No, él dice, y me llena de temor. Vuelve a actuar, Señor, en estos tiempos, date a conocer en nuestros días. Y si te enojas, recuerda que eres compasivo. Entonces está la maravillosa gloria de Dios, la maravillosa presencia de Dios, que siempre infundirá temor, pero sigue siendo maravillosa. Continuando con la historia de Jacob, llegando a un pozo, Jacob, él busca cierta información del hermano de su madre y casualmente se encuentra con Raquel. He escuchado mucho sobre este episodio de Jacob y hablan sobre el amor a primera vista, que sí existe. Que sí existe. ¿Por qué? Porque el amor lo da Dios, no lo da nuestro corazón. Entonces el amor a primera vista sí existe. Entonces usted se va a un pozo y encuentra a una sierva y dice, oh, pues Señor ha sido bueno. Porque el amor a primera vista sí existe. Capítulo 29, versículo 9. Para los enamorados, el amor a primera vista sí existe. Dice, todavía estaba él hablando, capítulo 29, versículo 9. Todavía él estaba hablando con ellos cuando llegó Raquel con el rebaño de su padre, pues ella era la pastora. No me voy a detener mucho en esto, pero es un texto que saben utilizar algunas personas para dar su postura, ¿no? Así que veamos el contexto y no vayamos más allá de lo que dice el contexto. Dice, cuando llegó Raquel con el rebaño de su padre, pues ella era la pastora. Raquel era hija de Labán, hermano de la madre de Jacob, y el rebaño era de Labán. Cuando Jacob vio a Raquel, se acercó y removió la piedra. Estos detalles son muy interesantes, mis hermanos, después lo voy a extender, pero son muy interesantes. Cuando Jacob vio a Raquel, se acercó y removió la piedra de la boca del pozo y dio a beber al rebaño. Luego besó a Raquel, un momento, si no le conoce. Detalles importantes. Luego besó a Raquel y sin más se echó a llorar. Entonces Jacob le dijo a Raquel que él era sobrino de su padre, pues era hijo de Rebeca. Ella corrió entonces a dar esta noticia a su padre. Entonces en el trayecto y recorrido no debió ser tan fácil para Jacob. Recordemos que él no era un hombre de campo, era un muchacho de casa. Muchacho de casa. Entonces, recorrer todo eso no debió ser tan fácil, no debió ser tan sencillo. Y de alguna manera podemos decir que por eso se echó a llorar, porque ya estaba en el lugar donde tenía que estar. Pero yo creo que es otra cosa. La reacción de Jacob tiene que ver con otra cosa, que ya lo voy a decir. Y para responder eso, tenemos que ver quién era Raquel y cómo la describe la Biblia. ¿Quién era Raquel? Versículo 16. Labán tenía 2 hijas. La mayor se llamaba Lea y la menor se llamaba Raquel. Los ojos de Lea eran tiernos. Los ojos de Lea eran tiernos, pero Raquel tenía una bella presencia y era de hermoso parecer. Era belleza.
era belleza entre las bellezas. Y la hermana mayor tenía los ojos tiernos. Y cuando dice, ¿qué te parece esa chica? Ah, es inteligente. Bueno, más o menos así lo describe la Biblia. Por eso, por la presencia, por la belleza de Raquel, tal vez vemos la reacción de Jacob al ver a Raquel. Él aparentemente no se resistió a presentarse como un galán. Y hermanas, siervas, solteras, así se presentan los varones, como se presentó Jacob. Versículo 10. Raquel era la hija de Labán, hermano de la madre de Jacob. Todavía Jacob no sabía quién era Raquel, solo la vio. Y el rebaño era de Labán. Cuando Jacob la vio, ni siquiera sabía quién era, se acercó y con una mano levantó la piedra y le dio a beber al rebaño. Se estaba presentando pues, como un galán. Pues, permiso, chicos. Viene esa señora o esta señorita, yo soy su galán. Es lo que vemos, esa es la reacción de Jacob. Versículo 11, luego la besó, un poquito atrevido. Y sin más, se echó a llorar. Todos estos detalles son importantes en la relación de Jacob y Raquel. Porque ni bien la vio, él ya la vio como su esposa. Amor a primera vista. Versículo 18. Jacob se enamoró de Raquel y dijo, como cualquier adolescente, ya ve una chica que le gusta, ya estaba imaginándose la boda, los hijos, el carro, todo. Igual, Jacob se enamoró de Raquel y dijo, por Raquel, tu hija menor, yo te serviré 7 años. Recién llegó y ya le estaba prometiendo esto. Y Labán respondió, es mejor que te la dé a ti y no a otro hombre. Quédate conmigo. Así fue como Jacob trabajó 7 años por Raquel, pero le parecieron unos cuantos días porque la amaba. Miren eso. Miren qué belleza. Pregunta, ¿cuánto amaba Jacob a Raquel? Mucho. Muchísimo. La amaba tanto que se ofreció como dote. Él era la dote. Yo me voy a poner a trabajar para que poderme casar con tu hija. Él era la dote. Así amaba a Jacob a Raquel. En versículo 20. Así fue como Jacob trabajó 7 años por Raquel, pero le parecieron unos cuantos días porque la amaba. ¿Cuánto la amó? La amó muchísimo. Y esto nos trae un valioso principio para las siervas del Señor. La mayor prueba de amor es estar dispuesto a esperar. Esa es la mayor prueba de amor. Estar dispuesto a esperar. Si te encuentras con alguien que te espera, ahí es. Ahí es. Pero es aquí donde la historia lleva un título, cambia de título, o lleva un título muy interesante. El engaño para el engañado, o el engañado es engañado. Recuerden el nombre de Jacob, ¿qué significaba? El que engaña. Pero aquí el engañado es engañado. Y yo creo, mis hermanos, solo pienso que este tema de engañar es un tema de familia. Porque quien engañó fue el hermano de la mamá de Jacob. Y la mamá de Jacob, para engañar. Este era como una especie de tema de familia. Creo yo, no sé ustedes, pero supongo que tenían algo de costumbre ahí. La crianza es importante en ese tema. Versículo 25. Cuando llegó la mañana, Jacob vio que estaba con Lea. Así que le dijo a Labán, ¿qué es lo que me has hecho? ¿Acaso no te he servido por Raquel? ¿Por qué me has engañado? Y Labán respondió, aquí no acostumbramos dar a la hija menor antes de la mayor. O sea, Jacob tenía que saber las reglas, ¿sí o no? Era culpa de él, yo diría. Versículo 27, cumple esta semana y se te dará también la otra, si trabajas para mí otros 7 años. Así que no sabemos mucho cómo es que Jacob no se dio cuenta del engaño. Si lo piensan bien, ¿cómo no te das cuenta del engaño?
Puede ser una. O sea, tal vez estaba emborrachado, tal vez no estaba apagada la luz. No sabemos cómo sucedió. Tal vez Labán le emborrachó para que. Pero sucedió. Pero sucedió. O sea, no sabemos qué tan borracho estaba para darse cuenta. Yo no sé ustedes. A ver, ¿algún borracho? ¿Algún borracho? O sea, ¿qué tan borracho puedes estar para no darte cuenta? No lo sé, pero sucedió, ¿no es cierto? Sí, estuvo en la fiesta, pero ¿qué tan borracho tienes que estar para no darte cuenta? ¿O algo más sucedió? No lo sé, mis hermanos, pero sucedió. Solo podemos imaginarnos, sacar ideas sobre esto. ¿Qué sucedió? Que en un periodo de 2 semanas, porque son 2 semanas, Jacob no tenía solo una esposa, ya tenía 2 esposas. Porque dice, espérate una semana, o sea, la luna de miel. Una semanita y después te voy a entregar a otra. Así que en un periodo de 2 semanas, Jacob no tenía una esposa, tenía 2 esposas. Y para los que saben, dicen, no es bueno eso. Una nomás. Y además tenía una deuda de 7 años. Que no creo que fueran unos años muy bonitos para él. Porque ya había trabajado 7 años. Ahora, tenga en mente algo. Aunque Dios en su sabiduría y entendimiento sabía lo que iba a suceder, porque sabía lo que iba a suceder, jamás fue su plan. Este jamás fue su plan. Hermanos, nosotros debemos entender que aunque Dios sabe lo que va a suceder, hay cosas que jamás estaban en su plan, que fueron decisiones nuestras. Y esto, o sea, el engaño y todo lo que sucedió, jamás estuvo en el plan de Dios. Y uno dice, no, es que Dios sabrá el por qué. Ya vamos a ir descubriendo algunos detalles del por qué estoy afirmando esto. Pero hay cosas que jamás estuvieron en el plan de Dios, sino que Dios lo sabía todo. Son 2 cosas diferentes, mis hermanos. Son 2 cosas diferentes. Así que qué importante entender que aunque Dios es soberano, nunca será la voluntad de Dios que hagas algo en contra de la voluntad de Dios. Dios sigue siendo soberano, pero nunca estará de acuerdo con que hagas tú algo en contra de la voluntad de Dios. Y ahí podemos quitar esa idea de Dios sabrá, ¿no? Por qué sucedieron las cosas cuando son consecuencias de tus mismas decisiones. Y tú dices, bueno, esperemos la voluntad de Dios, porque Dios sabrá. Cuando son consecuencias de tus mismas decisiones. Jamás Él va a estar de acuerdo que hagas las cosas en contra de su voluntad. Pregunta para ustedes, ¿cuál debería haber sido la única esposa para Jacob? ¿Lea o Raquel? Aquí dice Raquel. No te entendí, pero sí estoy de acuerdo. Puede ser. Ahora, trate de responder esta pregunta viendo con los ojos de Dios. ¿Cuál debería ser la esposa de Jacob? ¿Lea o Raquel? La única esposa de Jacob. Muy bien. Yo también estoy de acuerdo. Lea, no Raquel. Alguna vez alguien me preguntó sobre el tema de escoger esposo o esposa. No sé si ustedes han escuchado esto, pero yo crecí con este mito. O sea, hay un mito que dice que puede ser que pasado el tiempo, si tú no eliges bien, si tú no te tomas el tiempo, puede ser que pasado el tiempo te des cuenta que el esposo o la esposa que tienes ahora, o que vas a tener, no era la indicada, sino que en el transcurso de tu vida te das cuenta, chuta, no tenía que haberme casado con ella o con él, sino con ella o con él. Dice, ella no era la indicada, me equivoqué, me adelanté. Hay ese mito de por eso, no sé, yo crecí con ese mito, ¿no? De que hay que tener cuidado con la esposa o con el esposo que te agarraste, porque puede ser que pasados los años realmente encuentres a la persona que era destinada para ti. Así que hay que tener cuidado.
Este es un mito. Porque pase lo que pase, mis hermanos, la esposa o el esposo que tienes es el esposo y la esposa que fue para ti. Y ya. Decir, chuta, encontré a mi media naranja después, cuando yo ya estuve casada. Me adelanté. No, eso solo es respuesta a tu carne. O sea, esto es tu pecado. Es que no te das cuenta de que el esposo y la esposa que tienes a tu lado es el esposo y la esposa que es. Y no hay más. Entonces vas cambiando de esposo y de esposa porque no era, ¿no? No era, así que voy desechando hasta encontrar el esposo. Y después de muchos divorcios dices, ya le encontré. Por fin nos encontramos. ¿Se han escuchado eso? Nos encontramos. Todas las cosas que pasamos, por fin nos encontramos. Él se divorció, yo me divorcié y por fin nos encontramos. Por fin estamos unidos. El amor llegó a mi vida. Claro, y no te das cuenta que te divorciaste y que eso es algo contrario a lo que dice la palabra, que va en contra de lo que dice el Señor. Cuando el esposo y la esposa que te tuviste era el esposo y la esposa que tenías que tener. Para los jóvenes que están pensando en casarse o que en algún momento piensan en casarse, tienen que entender que el tema del matrimonio no es el paraíso. Hay que trabajar todos los días. Ustedes tienen que entender que a veces olvidamos que podemos ser moldeados para bien o para mal. Y no sé, 5 años pueden pasar y todo maravilloso y después el 6º año es terrible, pero te das cuenta que te puedes moldear para bien o para mal, sino que ya no te gustó lo que pasó contigo. Y por eso te encuentras a otra persona y como esas características te gustan, ya no te gusta la de tu esposo o tu esposa, entonces dices, no, ya no es él o no era él, sino que ahora es él. Pero no nos damos cuenta que podemos moldearnos para bien o para mal. El ser humano tiende a desechar lo que le da esfuerzo y trabajo. Como no te gusta trabajar en tu matrimonio, como no te gusta trabajar en tu relación, entonces lo más fácil es desecharlo y buscarte otro. Y yo me preguntaba, ¿qué tan perdido uno tiene que estar delante de Dios para hacer ese tipo de cosas? Para no luchar, para no moldearse. Así que en lugar de pensar si esa persona que está a tu lado es la persona que debería haber estado a tu lado por siempre, en lugar de pensar en eso, deberíamos pensar en lo que necesitamos nosotros para ser la persona que la otra persona quiere. Entonces, no pensar los defectos en la otra persona, sino qué defectos tengo yo y cómo puedo ser la persona que la otra persona quiere, que mi esposo, que mi esposa necesita. Eso deberíamos pensar. No si nos equivocamos o no nos equivocamos. Ya te casaste. Qué importante entender que aunque Dios es soberano, nunca será la voluntad de Dios el que hagas algo en contra de la voluntad de Dios. Y dicen, no, es que fue la voluntad de Dios en que me divorcio o me separe de esa persona. ¿Cómo va a ser la voluntad de Dios eso? ¿Cómo va a ser la voluntad? Si bien Dios te da ciertas libertades, digamos, ciertos permisos, pero es Dios, ¿no? O sea, igual no va a estar de acuerdo con eso, porque es Dios. Jacob, por el amor a Rebeca, estuvo prácticamente obligado a estar en esa situación. Y eso nos trae un gran principio: cuidado con lo que deseas. Porque él ya tenía una esposa, pero deseó la otra mujer. Cuidado con lo que deseas. ¿Y cómo sabemos que esto no era la voluntad de Dios, que Jacob solo tenía que haber tenido una esposa? ¿Cómo sabemos esto? Porque Dios no quería que uno de sus patriarcas tuviera 2 esposas.
¿Qué ejemplo es ese? En su plan no estaba que uno de sus patriarcas tuviera dos esposas. Lo segundo es porque los hijos de Raquel y Lea en su momento acumularon todo lo malo de esta situación. De ahí vemos lo que pasó con los hijos. Y tercero, todo lo que vemos en el matrimonio de Jacob y Raquel era resultado de que Dios nunca planificó eso. No era el plan de Dios ese. Lo vio, sabía que iba a suceder, pero nunca fue el plan de Dios. Génesis 29:31 dice: al ver el Señor que Lea era menospreciada, la esposa de Jacob le dio hijos, pero Raquel era estéril. Como que dices, como que el Señor me está dando algunas señales, ¿no? Pero como estoy tan enamorado de Raquel. Capítulo 30, versículo 1. Al ver Raquel que ella no le daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y le dijo a Jacob: dame hijos. Qué atrevido, ¿no? Dame hijos. Por lo contrario, me muero. Ya que esto parece una novela, me muero si no me das hijos. Como que fuera culpa de Jacob. Jacob se enojó con Raquel y le dijo: ¿acaso soy Dios que te ha impedido que tu vientre dé frutos? Ella le dijo: aquí tienes a mi sierva, Dila, Bila, o Pila, Dila. Únete a ella, así ella dará a luz sobre mis rodillas. ¿Sí? ¿Recuerdan esto? Y también yo tendré hijos de ella. Y Raquel, o sea, parece una costumbre muy normal, ¿no? Entre ellas. Versículo 4. Y Raquel le dio a su sierva Bila por mujer, y Jacob se unió a ella. Ahora, Jacob no solo tiene dos esposas, ahora tiene un amante. Vean nomás. Y Bila concibió y le dio a Jacob un hijo. Y entonces dijo Raquel: Dios me juzgó y oyó también mi voz. Y me dio un hijo. Ese no era tu hijo, pero ya creía que era su hijo. Por eso le puso por nombre Dan. ¿Qué significa Dan? Dios juzgó. De ser una mujer que lo tenía todo, Raquel, de ser una mujer que lo tenía todo, pasó a ser una mujer muy amargada, insatisfecha con su vida, y aun cuando recibió lo que tanto anhelaba, su corazón no fue el mismo ni con Dios, ni con su esposo. No fue el mismo. Se convirtió en una mujer muy amargada. Creo que es una vista de Raquel que no hemos visto. Solo vemos a José, ¿no es cierto? Pero no hemos visto la historia de Raquel. ¿Y quién era Raquel? Se convirtió en una mujer muy amargada, muy amargada. Versículo 7, capítulo 30. Dice: Bila, la sierva de Raquel, concibió otra vez. Anda. Y dio a Jacob un segundo hijo. Y Raquel dijo: tremendas luchas he librado, vea, con mi hermana, y la he vencido. Y llamó a su hijo Neftalí. Ven la historia de Raquel, cómo se transformó. Ahora es una competencia con su hermana. Y su hermana, pues, o sea, no tenía nada que ver. Versículo 9. Al ver Lea que ella había dejado de dar a luz, tomó a su sierva Silpa. Entonces, esto es una competencia, ¿no? Y la dio a Jacob por mujer. Vayan contando, mis hermanos. Ya no tiene dos esposas. Ahora tiene dos esposas y dos amantes. Y Silpa, la sierva de Lea, le dio a Jacob un hijo. Entonces dijo Lea: llegó la buena suerte. Vean. Así que le puso por nombre Gad. Silpa, la sierva de Lea, le dio otro hijo a Jacob. Y Lea dijo: ¡qué felicidad la mía! No sé ustedes mujeres, pero estuvieran contentas por eso.
Qué felicidad la mía, mi esposo tuvo un hijo con otra. Qué felicidad la mía. Las mujeres me consideran feliz y le puso por nombre Aser. Durante la siega del trigo, Rubén fue, este es otro episodio, pero es muy importante. Durante la siega del trigo, Rubén fue al campo y encontró mandrágoras. Mandrágoras no es de Harry Potter. Estamos coordinados. Las cuales llevó a Lea, su madre, y Raquel le dijo a Lea: por favor, dame algunas de las mandrágoras de tu hijo. Y ella le respondió: ¿te parece poco haberme quitado a mi marido? Lea sabía quién era. ¿Te parece poco quitarme a mi marido? ¿Ahora también quieres quitarme también las mandrágoras de mi hijo? Y Raquel le propuso: pues a cambio de las mandrágoras de tu hijo, vean esto es interesante. Jacob dormirá contigo esta noche. Ándala. Vea cómo negocian el tema. Y como Jacob era un hombre así recto, dijo que no. Así que sigamos leyendo, versículo 16. En la tarde, cuando Jacob volvió al campo, Lea salió a su encuentro y le dijo: únete conmigo. Francamente, te he alquilado. Miren, pobres hombres. Pobres hombres, ¿no? Te he alquilado a cambio de las mandrágoras de mi hijo. Y Jacob durmió con ella aquella noche. Miren qué hombre tan fiel, tan fuerte, ¿no? Que se resistió hasta el último, pero no pudo. Y Dios oyó a Lea, y ésta concibió y le dio a Jacob su quinto hijo. Y dijo Lea: Dios me ha recompensado por haberme dado a mi marido, a mi sierva. Vean esas cosas. No sé si están notando, pero qué cosa tan rara, ¿no? Cuando piensas que Dios te ha dado algo, porque tú eres bueno, no sé, lo que sea. Dice: Dios me ha recompensado por haberme dado haberle dado mi marido a mi sierva. Por eso le puso por nombre Isaacar. Mis hermanos, con todo esto hay una gran lección para los varones. Jacob era un hombre que luchó con Dios por su bendición. Jacob era un hombre de Dios, hablaba con Dios, fue guiado y cuidado por Dios. Pero, por alguna razón, la relación que tenía Jacob con Dios no le permitió influir en su familia. O sea, él tenía grandes historias para contar a su familia. Pero por alguna razón, la relación que este hombre tenía con Dios no influyó en su familia. Y uno puede decir: mi relación con Dios es importante y ustedes tendrán que tomar una decisión. Pero no es así la cosa. Tu relación con Dios tiene que influir en tus hijos. Sino, ¿qué sentido tiene tu relación con Dios? La historia de Jacob, desde la misma concepción y nacimiento, era una historia grandiosa que mostraba quién era Dios. Porque su madre también era estéril, ¿no? Y, o sea, toda la historia de Jacob es una historia increíble de quién es Dios. Su mismo cambio de nombre es una gran historia de Jacob a Israel. Es una gran historia. Pero esa historia no afectó a la familia de Jacob. Es decir, que tu historia con Dios tiene que afectar a tu familia. Ahora, ¿por qué decimos todo esto que no afectó a la familia de Jacob? Por algunas cosas, mis hermanos. Jacob accedió a tener hijos con las siervas de Raquel y Lea. ¿Eso era algo que Dios quería? ¿Le consultó a Dios? Pero tenía una gran historia. Raquel tomó los ídolos de la casa de su padre y sin decirle a su esposo. Eso también lo tenemos en la palabra. Cuando salió Jacob de la tierra de su suegro, Raquel llevó ídolos de su padre sin que su esposo se diera cuenta. Y pasó 8 años hasta que Jacob se decidiera a deshacerse de ellos. Yo no sé si Jacob sabía de los ídolos, porque creo que sí sabía de los ídolos, no lo va a tener oculto Raquel. O sea, no sabía que ella había sacado, pero en algún momento, en algún campamento, ella
tuvo que haber sacado esos ídolos y Jacob sabía de esos ídolos, pero pasó 8 años hasta que él decidiera deshacerse de esos ídolos. 8 años. También vemos que Jacob fue negligente en confrontar los problemas de la violación de su hija. Fue muy suave, era su hija y la violaron. Y fue muy, muy negligente en confrontar ese problema. Por eso los hijos de Jacob, que es otro punto, por eso los hijos de Jacob saquearon y mataron, aun cuando Jacob les había dicho que no hagan eso, que les dejen en paz. Pero los hijos de Jacob, no sé si era por un tema de riquezas o lo que sea, por ira, no lo sé, pero desobedecieron a su padre y mataron y saquearon la ciudad. Por el amor injusto a Jacob por el amor injusto de Jacob a José, sus hermanos conspiraron para deshacerse de José y le mintieron a su padre. Y su hijo mayor se acostó con una de las concubinas de Jacob. La historia de Jacob, la historia que tenía Jacob con Dios, nunca afectó a su familia. Nunca. Jacob tenía una grandiosa historia, pero su historia con Dios nunca influenció a su familia. Así que no te basta tener una historia con Dios. ¿De qué te sirve tener una historia con Dios si no influencia en tu familia? Con todo lo que pasó con Jacob, vemos que la preocupación por su familia no era muy buena. Era muy, muy poca la preocupación por su familia. Pasaba algo y Jacob no hacía nada. Dejemos que el tiempo lo pase, no que alguien más lo diga. Él jamás reprendió a sus hijos, jamás tomó en cuenta lo que estaba pasando, lo que estaba creciendo en el corazón de sus hijos. Jamás hizo algo. Jamás hizo algo con lo que estaba pasando con sus esposas. Jamás hizo algo. Jamás se quedó solamente con Lea, que era su esposa, sino que eligió tener a otra, porque la amaba. Cuidado con lo que deseas. Prácticamente obtuvo todo lo que quería. Descendencia lo obtuvo. 12 hijos. ¿A qué costo? ¿Tenía la esposa que quería? Sí, pero tenía otra esposa. Y concubinas. Prácticamente lo tenía todo, pero no supo realmente lo que tenía. No hizo nada con lo que tenía. Las consecuencias de la falta de liderazgo espiritual de Jacob se ve en el matrimonio como en los hijos. Sí hay influencia. Sí, cada hijo tendrá que tomar su decisión, pero hermanos, sí hay influencia. Solo vemos la historia de José, pero no vemos la historia de sus padres. José tomó una decisión, pero sí había influencia. Y eso lo vemos en los hijos de Jacob, en toda la historia de Jacob. Y esta historia nos deja algunas lecciones. Primero, para las mujeres. ¿Están listas, mujeres? Primera lección. Mientras esperas, sé útil. Génesis 29:9 dice, todavía estaba él hablando, Jacob, todavía estaba hablando con ellos cuando llegó Raquel con el rebaño de su padre, pues ella era la pastora, así que era útil. Es bueno esperar en el Señor, pero la pregunta es, ¿qué haces mientras estás esperando? Dice, voy a esperar en el Señor, pero ¿qué estás haciendo mientras estás esperando? Es bueno prepararse, pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo mientras te prepares? Y esto no solo es para los que no están casadas. Esposa, ¿qué estás haciendo ahora? Mientras esperas en el Señor. ¿Qué estás haciendo? ¿Eres útil? ¿Te esfuerzas por ser útil? Para el Señor, no para la sociedad. ¿Eres útil?
Romanos 8:12 dice, así que hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad a la carne. Tenemos una deuda. La pregunta es si estás dando tu vida por tratar de pagar esa deuda. ¿Eres útil? Mientras esperas, sé útil. Mujer, mientras esperas, sé útil. Para tu familia, para tu esposo si lo tienes, pero sobre todo para el Señor. Sé útil. Mientras esperas, sé útil. Segunda lección, no basta la belleza externa. Raquel era una muy bella mujer, pero tenía muchos defectos y al final salieron a relucir. Era una mujer muy amargada, envidiosa, peleaba con su hermana. No todo era malo en Raquel, pero si vemos toda la historia, Lea era la esposa menos apreciada, pero fue la mejor esposa para Jacob. También cometió sus errores, pero si vemos todo, Lea era la mejor esposa para Jacob. Pero nosotros recordamos a Raquel y no a Lea. Raquel se olvidó de que la belleza y la posición como esposa de Jacob no basta para ser la esposa conforme al corazón de Dios. Y a veces las mujeres se sienten tranquilas solo por la posición de esposa, o si están trabajando en algún lugar, se sienten tranquilas, pero no basta lo externo. Ella dependía mucho de las circunstancias externas, pero poco trabajó en la belleza interna. Muy poco. Y sí, ella era la esposa más amada de Jacob, pero muchas veces carecía de belleza interna. No basta tu belleza externa. No basta. Tercera lección. Hay que cultivar una relación con Dios. Raquel creció en una familia llena de paganismo. Aún teniendo a un esposo que le hablaba de Dios, que supongo que le hablaba de Dios, que le contaba historias, ella nunca dejó sus creencias. Incluso utilizó una planta para quedar embarazada en lugar de rogar al Señor. En capítulo 30, versículo 15 dice, y ella le respondió, que es la historia que hice énfasis, y ella le respondió, ¿te parece poco haberme quitado a mi marido? Eso le dice Lea. ¿A qué ahora quieres quitarme también las mandrágoras de mi hijo? Y Raquel le propuso, pues a cambio de las mandrágoras de tu hijo, Jacob dormirá contigo esta noche. ¿Para qué se utilizaban las mandrágoras? ¿Alguien tiene una idea? Fuera de Harry Potter, mis hermanos. Bueno, la mandrágora, no sé si se utiliza todavía, pero se utilizaba para la fertilidad. Entonces ella dijo, ese niño tiene mis mandrágoras. No eran de ella, pero ella dijo, tiene mis mandrágoras. Mandrágoras que estaba utilizando para quedar embarazada, en lugar de rogar a Dios. Raquel era una mujer llena de supersticiones e idolatría. Se preocupaba más por lo que ella quería y no en cultivar una relación con Dios y también con su esposo. Se había olvidado de su esposo. De hecho le dice, pues dame un hijo, si no me muero. Se olvidó de cultivar una relación con su esposo y con Dios. Y créanme o no, hay mujeres que también utilizan la oración como una especie de ritual, ¿no? Mujer de oración le llaman, una especie de ritual. Pero te olvidaste que te tienes que parecer a Cristo para orar como Él. Que no puedes quitar la vida de Cristo cuando tú oras. No puedes hacer eso. Pero aún así utiliza la oración como una especie de ritual. Una especie de superstición, idolatría ahí, metido ahí. Camuflajeado en el tema del cristianismo. Mujer, cultiva una relación con Dios y deja las supersticiones. Déjalos. Solo cuando dio a luz a José, vemos una pequeña luz en Raquel, pero una pequeñita luz en Raquel. Dice Génesis 30, versículo 23. Y ella concibió y dio
a luz un hijo. Entonces dijo: Dios ha borrado mi vergüenza. Y le puso por nombre José, pues dijo: quiera el Señor darme un hijo más. Note esa última frase y lo que significa José. Entonces, hay mujeres, mis hermanos, que salen de casa, salen ya casadas para el matrimonio, pero se llevan sus ídolos. Llevan todo lo que tenía su familia, un montón de ídolos, un montón de paganismo, llevan a la otra, a su nueva familia o a su matrimonio. La pregunta es: ¿eres tú esa mujer que salió o que va a salir de la casa llevando toda cuestión de idolatría, paganismo? ¿Eres tú esa mujer que viste a tus padres divorciados y te entras en una relación pensando que tienes la alternativa de divorciarte? ¿Eres tú esa mujer? Y que llevas un montón de cosas que te decían tus padres, que son antibíblicas. Bueno, piensa si eres como Raquel, si eres esa mujer. Hay que cultivar una relación con Dios y dejar que sea Dios el todo y el centro de nuestra vida, presente y futuro. Cuarta lección para las mujeres: ten un espíritu de gratitud. Es interesante que el mismo nombre de José signifique: Señor, dame más. Esto significa José: Señor, dame más. Y no en el sentido de Señor, quiero más de ti, sino en el sentido de dame más. El inconformismo, la falta de gratitud, afecta grandemente la forma en que nosotros vemos la voluntad de Dios. Señor, dame más. Ya me diste esto, Señor, dame más, más, más. Estaba inconforme y no era grata a lo que Dios le había dado. Ya le dio un hijo, ¿por qué no celebrar ese hijo? Pero Señor, le voy a poner el nombre que sale de mi corazón. Señor, dame más. Dame otro hijo. Ya me diste este, quiero otro. Si lo que Dios te ha dado no te es suficiente para ser feliz, y por eso es que buscas la manera de dar sentido a tu vida y de alcanzar algo que piensas que te va a hacer feliz, no sé, un trabajo, una posición, no sé, buscas todo para ser feliz. Si no te es suficiente con lo que Dios te ha dado para ser feliz, entonces primero debes preguntarte: ¿qué es lo que tengo? ¿Y por qué no soy feliz? ¿Por qué tengo que buscar, no sé, en otro hombre, en otra mujer, mi felicidad? ¿Por qué Dios no es mi felicidad? El inconformismo, la falta de gratitud afecta grandemente la forma de ver la voluntad de Dios. Por lo que, mujer, cultiva y ten un espíritu de gratitud. Varones. Primera lección para los varones: no te olvides jamás del trabajo de maestro. Fue Raquel donde vemos que Jacob no tomó el trabajo de maestro con seriedad. Ya sea por un tema de decisión propia de Raquel se llevó ídolos cuando salió de la casa de sus padres. Y solo 8 años después Jacob se deshizo de ellos. Solo 8 años. Y eso me dice dos cosas, mis hermanos. O no sabía la situación espiritual de su esposa, porque generalmente eso pasa, que los esposos están tan pendientes de voy a llevarte dinero, voy a trabajar, pero no estás consciente de la espiritualidad de tu esposa. Cosa que nos va a hacer, va a ser esa la pregunta allá en el cielo, no si que trabajaste 8 horas. Esa va a ser la pregunta clave allá en el cielo. Si estabas consciente de la espiritualidad, del estado espiritual de tu esposa, porque esa es tu obligación. O no sabía la situación espiritual de su esposa,
o no le importaba y se dedicó solamente a amarla. Y hay esposos que aman a su esposa. Ay, la flor, que está bien, mis hermanos. Para mí son cosas que están muertas. Ay, la flor, los peluches, las cenas. Ay, te llevo esto, te llevo aquello. Pero ¿dónde está el trabajo en la espiritualidad de la esposa? ¿Dónde está eso? Varón, no te olvides jamás de tu trabajo de maestro. 20 años estuvo Jacob en la casa de su suegro. Y aparentemente la cultura y las costumbres de la zona influenciaron más en su familia que su propia historia con Dios. No te olvides, varón, no te olvides jamás de tu trabajo como maestro. No dejes ese trabajo a las circunstancias, no dejes ese trabajo a otra persona, no dejes ese trabajo al pastor ni a los maestros, no dejes ese trabajo es tuyo. Así que nunca te olvides de tu trabajo de maestro, nunca. Segunda lección para varones: un liderazgo espiritual ausente es sinónimo de desobediencia. ¿Ustedes creen que es normal o es decisión consciente de los hijos ser desobedientes a la palabra de Dios? No. Un liderazgo espiritual, un ausente liderazgo espiritual es sinónimo de desobediencia. Eso es lo que estás mostrando cuando no tienes un liderazgo espiritual, cuando te da igual. No puedes pasar por alto algo muy importante en la vida de Jacob. Si bien Dios cumplió, pero Jacob nunca influenció como debería influenciar en la vida de su familia. Dios cumplió, pero él no hizo su trabajo. Por la historia sabemos que José era un hombre de fe, y todos nos centramos en la historia de José, pero olvidamos la historia de Jacob y de sus esposas y concubinas. Sabemos de la historia de José, que era un hombre de fe, que era un hombre entregado a Dios. Pero, ¿qué hay de los otros hijos de Jacob? ¿Han leído las otras historias de los hijos de Jacob? ¿Qué hay de la esposa de Jacob? ¿Qué hay del resto de la familia de Jacob? José sobresalía. ¿Pero qué hay del resto? La desobediencia de Jacob se vio en el liderazgo espiritual. Y la falta de liderazgo espiritual de Jacob sin ese liderazgo espiritual, la familia no sabría a quién seguir. ¿A quién vas a seguir? A las costumbres del mundo. Si tu padre si la cabeza de hogar no está dispuesto a ser el líder espiritual, ¿a quién vas a seguir? Ahora, como tenemos tanta tecnología, ¿a quién crees que vas a seguir? A tu propio corazón, a tu propia carne. No tienes a quién seguir. ¿Saben que antes los padres eran los héroes de los hijos? Pregúntese si todavía son. O si en algún momento fueron. La falta de liderazgo espiritual, la familia, por esa falta de liderazgo, la familia no sabía a quién seguir. Y se iba perdiendo, tomando cada uno decisiones que más le pareciera. Los hijos decidieron por su voluntad deshacerse de su hermano, el hermano que más amaba su padre, por su propia voluntad. Las esposas de Jacob decidieron negociar su lugar. Toma mi sierva, vean eso. No había liderazgo espiritual. Los hijos de Jacob tomaron decisiones que causarían dolor y muerte. Y no había decisión de Jacob ahí. No había liderazgo espiritual. Un liderazgo espiritual ausente es sinónimo de desobediencia. No solo tuya, sino también de los hijos, porque hay influencia. Gracias a Dios hay hijos que entienden esto y que toman la decisión de hacer las cosas conforme a Dios. Tercera lección para varones. Aprende a amar para bendecir y no para sentirte bien. El amor de Jacob estaba muy dividido. En cuanto a su matrimonio, él tenía 2 esposas y 2 concubinas, hasta donde leímos la historia.
pero tuvo más. Ninguna de las esposas recibió lo que necesitaba. Rebeca necesitaba un liderazgo espiritual. Lea necesitaba amor. Ninguna de las esposas recibió lo que necesitaba. Y las concubinas no eran sus esposas. Y alguien puede decir, yo solo tengo una esposa, qué bien. Y qué bueno que tengas una sola esposa. Pero tal vez ames más a tu trabajo, ames más a quién eres cuando trabajas, porque te sientes útil y llevas dinero a la casa. Entonces amas eso. O amas las cosas que tienes. Es que puede ser que tu amor también no sea tan puro como crees. Ahora, en cuanto a los hijos, él amaba más a unos que a otros. Y esa ceguera hizo que no viera ni tratara lo que estaba creciendo en el corazón de sus otros hijos. Él estaba completamente ciego. No, este es mi hijo amado y mira, ¡ay, qué felicidad estoy! Él ha hecho todo lo que yo quise. Y los otros hijos, completamente ciego, completamente ciego. Y cuando pasaba algo, pues ahí no vemos el liderazgo espiritual de él, ¿no? Y así también no vio lo que crecía en el corazón de sus esposas. Estaban a su lado. ¿Por qué no vio lo que estaba sucediendo? Bueno. Sin embargo, Jacob estaba muy feliz de haber conseguido todo lo que quería. Tenía la esposa que quería, tenía los hijos que quería, tenía todo. Ya no estaba en casa de su suegro. Era feliz. Pero jamás amó como debía amar. Así que, varón, aprende a amar para bendecir y no para sentirte bien. Conclusión. Para finalizar, quiero dar dos cosas que es necesario llevarnos en este día. De toda esta historia, de todas las lecciones, hay dos cosas importantes que nos debemos llevar todos. Primero, un fundamento firme en Dios es vital para tu vida y para los que te rodean. Cuando hay un fundamento muy firme y ese fundamento es Dios, y tal fundamento es muy fuerte porque a veces tenemos el fundamento que es Dios, pero no es fuerte ese fundamento. Así que cuando hay un fundamento y ese fundamento es Dios y ese fundamento es muy fuerte, la decisión es muy fácil. Las decisiones son muy fáciles. Ya te casaste con una, pero la otra, ¿querías la otra? No, ya tienes esto. La decisión es muy fácil. Muy fácil. Algunas decisiones van a ser dolorosas, como decir, ya no quiero a Raquel. Me enamoré de ella, pero no quiero a Raquel. Ya tengo a Lea. Van a ser decisiones muy dolorosas, pero fáciles, porque no vas a ver otra decisión. Es solo lo que Dios quiere. Así que si tú tienes un fundamento fuerte en Dios, las decisiones van a ser muy fáciles, aunque dolorosas. Pero van a ser muy fáciles porque solo hay una dirección. Y si Dios es tu base, si Dios es tu fundamento, sabrás qué esposa o qué esposo elegir. Porque solo hay una dirección. No hay decisiones ahí. Ay, Señor, permíteme escuchar tu voluntad de cuál es la decisión. Dios ya te dio. O sea, ya sabes la decisión. Sino que tú quieres el permiso de Dios para hacer lo que tú quieres. Ya sabes cuál es la decisión. Sino que te duele tomar esa decisión. Y quieres alguna señal para ver si esa es la decisión correcta. Esa es la decisión correcta porque glorifica a Dios. Las decisiones son muy fáciles. Sabrás qué hacer con tu presente, sabrás qué hacer con tu futuro, sabrás qué hacer con tu familia. Las decisiones son muy fáciles si tú tienes un fundamento muy fuerte en Dios. Segundo, cuando pienses que está bien o que estás bien, mira otra vez. Cuando diga, ya voy en la dirección correcta, mira otra vez. Mira otra vez. No digo que no estarás bien, que tu vida no estará bien en medio de tantas equivocaciones. El problema de todo esto es que vas a creer o piensas que estás bien, pero cuando piensas que estás bien, mira otra vez. Ten cuidado de no arreglar a tiempo las cosas que después te harán estar mal con Dios. Ten mucho cuidado. Arregla las cosas para estar bien con Dios. No te ciegues a la realidad.
Cuando pienses que estás bien, mira otra vez. Señor, ya estoy en dirección a ti. No, mira otra vez. Mira otra vez. Y sobre todo deja que Dios se vea en todas las cosas que haces, piensas, decides y planeas. Cuando todo eso, cuando tus sueños, lo que piensas, decides y planeas, está en conformidad a Dios, ahí puedes relajarte un poquito. Pero si no es así, mira otra vez. Si lo haces en conformidad a Dios, vas a estar bien. Vas a estar bien. Y un regalo para finalizar. Les dije 2, pero les voy a dar 3. Es un regalo. No dejes de buscar la gloria de Dios. Dice Génesis 28, versículo 15. Date cuenta de que yo estoy contigo. Yo te protegeré donde quiera que vayas. Y volveré a traerte a esta tierra. No te dejaré ni un momento hasta que haya hecho lo que te he dicho. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo, realmente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Sintió miedo y dijo, qué terrible es este lugar. No es otra cosa que la casa de Dios y la puerta del cielo. No olvidemos algo, lo que dice la canción de Ricardo Montaner, la gloria de Dios, gigante y sagrada. Me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y de miel. Sale a jugar y cuando viene a ver, me deja ganar. Esa es la gloria de Dios. Sea como sea, la presencia de Dios siempre infundirá temor. Aún así, no deja de ser maravillosa. No dejes de buscar la gloria de Dios. Aunque sea terrible, aunque te infunda miedo, nunca dejes de buscar la gloria de Dios, porque sigue siendo maravillosa. Amén.